la carpeta Pages vamos a mover este login page, como para que nos quede más ordenado, para no revolcar todo ese código ahí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en este login page? En este login page, hay veces sale aquí el error, vamos a marcar lo del thickness. Entonces, para que nos queden las márgenes listas, por aquí lo tengo, no lo tengo. Bueno, lo hacemos ahora. Lo primero, sigamos el pastel en orden. Recuerden, por acá yo tengo el Postman. Quiero ejecutarles Postman para que veamos algo. Tener en cuenta una cosita. Esperemos que corra este man. Listo. Vamos a loguearnos con Google. Listo. Vamos acá. Aquí es, ¿cómo es que es? Permitir. Listo, esto porque quedó aquí. Acá no complete. Bueno, entonces si observáis, nosotros tenemos por aquí el documento que dijimos que era nuestro protocolo de comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ejecutar un método post a esta URL. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a ejecutar un post al user login. Y en el body, ¿qué le vamos a mandar? Vamos a mandarle en formato JSON, le mandamos este objetito. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Eso es lo que queremos hacer por código. Si nosotros le decimos send en este momento, ¿qué va a pasar? Si tengo conexión a internet, aquí nos dice user or password run. Entonces vea, necesitamos un objeto para hacer la petición. Necesitamos otro objeto para recibir el mensaje cuando el mensaje no sea exitoso. ¿Qué tiene el objeto cuando el mensaje no sea exitoso? Solamente tiene un atributo que llama message. Ahora, también necesitamos, ¿usted puede poner más grande? No, esto no me da grandesuras. Ahora, vamos a cambiar y vamos a utilizar ahorita un usuario que sí es válido. jzuluaga55@gmail y el password de este man es zulu123.send. Y cuando el objeto resuelve, ¿qué devuelve? Devuelve un objeto de la clase user. Ahí vamos, ¿sí o qué? Eso mismo lo tenemos que hacer por código, lo que hice por aquí por Postman. Ahora, nosotros en el ejemplo de divisas hicimos un get. Es mucho más fácil hacer un get que hacer un post. Ya les voy a explicar por qué es más complicado hacer un post por RESTful. Ahora, para nosotros poder manipular todo eso, necesitamos mapear en clases, esto ya lo puedo cerrar, nosotros necesitamos mapear en clases lo que vamos a usar, es decir, vamos a empezar a crear unas clasecitas que nos van a servir para el proyecto. Entonces lo primero, para que no se me revuelvan las páginas con las clases, voy a crear una nueva carpetita que se llama clases. Clases, ahí está. Y dentro de esta carpetita clases vamos a empezar a crear unas clasecitas que nos van a servir para el proyecto. La primera, voy a crear una clase que se llama utilities y en esta clase voy a meter varios. Esta clase utilities, recuerden que todas estas clases deben ser públicas. Entonces en la clase utilities, mira lo que vamos a poner. Solamente vamos a agregar estos dos validadorcitos que nos hacen falta, los vamos a usar ahora. ¿Cuáles son los dos validadores? Vamos a utilizar esta clasecita, nos va a decir, tenemos, aquí hay que importar algo del regular expressions, hay que importar esta clase, listo. Entonces, vamos a tener un método que se llama isValidMail. ¿Qué va a hacer esta expresión regular? Va a validarme si la cadena de caracteres ingresada si tiene formato de correo. Que tenga arroba, que tenga punto, toda la cosa, pues listo. Ahora, y tenemos otro que llama isValidPassword. Vamos a hacer que los passwords en nuestra aplicación sean seguros. Es decir, ¿qué es un password seguro? Esta expresión regular, que adivinen de dónde me la saqué,
Listo, esta me la saqué, esta recurrí a las artes negras y oscuras que solo los informáticos conocemos, o sea Google, y fui y busqué esa expresión regular. ¿Esa expresión regular qué hace? Yo, la verdad, no entiendo ni un coño de lo que hace ahí, pero eso funciona. ¿Qué hace esa expresión regular? Esa expresión regular hace mínimo 8 caracteres, mínimo una mayúscula, mínimo una minúscula, mínimo un número y mínimo un carácter especial. Ya eso sí queda una contraseña más segurita, ¿sí o qué? Entonces vamos a exigirle al usuario que las contraseñas tengan esas características. Bueno, ahora vamos a empezar a armar. Este simplemente era pues aquí de calentamiento. Necesitamos esta clasecita. Voy a borrar aquí los using que no me sirven. Ahora vamos a necesitar otra clase, que es la clase para hacer el request, o sea, lo que mandamos aquí en el body, en el postman. Esto necesitamos también mandarlo por código. Para eso necesitamos una clase. Entonces esa clase le vamos a llamar la clase login request. Y la clase login request, armémosla simplemente. Aquí en el paquetito de clases vamos a adicionar esta clase, y esta clase la vamos a llamar la clase login request. Y la clase login request va a ser una clase pública y es una clase muy sencillita. Simplemente va a tener los atributos como los quiere el JSON. ¿Y qué necesita el JSON? El JSON necesita estos dos atributos, el email y el password. Entonces vamos a decirle acá, tarán. Si observáis, esto, email y password, ¿verdad? Que la E está mayúscula y la P está mayúscula, porque tal cual los está así, los va a esperar el método. Ahora, si se llamaran diferente, ¿qué debemos de hacer? Colocarle qué propiedad. Cuando el JSON no corresponde con los nombres de los atributos en la clase. Siempre hago la misma, firmo por allá al de arriba. Listo. Bueno, entonces, la clase JSON Property. Si le coloco el atributo JSON Property, puedo hacer que sea diferente el nombre del atributo en la clase que el nombre del atributo en el JSON. Bueno, ahora, luego de esto, necesitamos recibir la respuesta. Y la respuesta la vamos a recibir de dos maneras. Cuando la respuesta es no válida, nos viene un objeto solamente con mesas. Entonces vamos a llamar a esa clase la clase response. Entonces vamos a tener aquí otra clasecita, y la otra clasecita vamos a adicionar una clase, y esta la vamos a llamar la clase response. Ahí está. Esto es una clase pública, y lo único que tiene esta clase es, vea qué ternurita de clase, una clase con un solo atributo, la más sencilla que hemos hecho en el curso, ¿cierto? La clase response, vea qué ternura de clase, me encanta. Listo, vamos a borrar aquí los using que no necesitamos, y aquí también vamos a borrar los using que no necesitamos. Y aquí en utility ya está, y el login page, en este sí ahorita le vamos a agregar más cosas, y este también. Bueno, ahí vamos. Ahora, y necesitamos un objeto cuando la respuesta sea correcta, y ese es un objeto de la clase user. Les vamos a coger aquí y vamos a adicionar otra clase, y esta otra clase va a ser la clase user. Esta clase user también es una clase pública, class user, y vamos a colocarle estos atributos. Todo esto cae aquí, listo, ahí se fue. Ahora, la clase user, vamos a marcarle esto. Ahora, tarancito. Luego de poner aquí la clase user, que tiene lo mismo que devuelve el API, user ID, username, firstname, lastname. Recuerden que el firstname es una propiedad compartida, es de lectura, se arma con los nombres y los apellidos, teléfono, dirección, foto, etcétera, todo lo demás. Ahora, como nosotros, ojo con esto, cuando nosotros actualicemos un usuario, ¿qué necesitamos? Necesitamos ya es una clase que tenga lo de usuario, pero que tenga otro atributo, que llame useCurrentPassword. Entonces vamos a crear una clase que se llame userPassword, y esta clase userPassword, ¿qué va a tener? Lo mismo del usuario, pero le va a agregar ese atributo currentPassword. Entonces, esta clase es pública, y esta clase va a heredar de la clase user.
¿Y qué le vamos a adicionar a esta clase? A esta clase le vamos a adicionar este atributito que se llama current password. Vamos a ir armando de una vez estas clasecitas que nos hacen falta y ya las vamos a usar todas. Current password. Ahora, también, ¿qué necesitamos para cambiar el password? Para cambiar el password necesito el usuario más el atributo de password y de confirm password. Entonces hagamos esa clase también. Entonces vamos a tener aquí otra clase que se va a llamar la clase user password confirmation. Entonces vamos a poner esto, vamos a agregar esta clase y ya vamos a empezar ahorita así en forma. Todo esto es calentamiento. Y esta clase user password confirmation vamos a crear una clase pública y esta clase también hereda de la clase user. Entonces vamos a ponerle aquí user y ahí está. Ahora, esta clasecita, ¿qué le vamos a poner? Esta clasecita tiene lo mismo de la clase user, pero le estamos agregando los campos password y confirm password. Vamos a poner esto aquí. Tarán. Ahí está. Ahí vamos. A decirle aquí que nos mueva lo que no use. Aquí que remueva lo que no use. Y listo. Y ahí vamos. ¿Sí o qué? Ah, esta también nos falta. Aquí vamos a decirle remueva lo que no use y esta ya lo habíamos hecho. Listo, señores. Ahora, después de haber creado todas esas clases, ahora sí, ya podemos ir a nuestro login page. Entonces, vamos en nuestro login page, que ya lo tenemos hecho, vamos a colocarle la lógica del login page, que nos valide, cuando nos haga el login, que valide que haya digitado clave, que haya digitado un email, que haya digitado una contraseña, y vamos a validar que exista, o sea que nos tenemos que consumir el RESTful, tenemos que hacerle el post, no lo sabemos hacer, hasta el momento hemos hecho solo gets y hay cambios en el RESTful. Entonces, aquí en el login page, en pages, en el login page, vamos a hacer lo siguiente. Ah, bueno, él aquí me saca este error, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar el Visual Studio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocarle la lógica al login page. Entonces, lo que vamos a hacer en el login page, lo primero, vamos, para que si yo le digo aquí register, mira, no me reconoce los botones. Entonces me toca copiar aquí, es más maluco. Entonces lo primero que vamos a hacer es activarle un evento al botón login que se llama login button clicked. Entonces este evento vamos a ponerlo, está por acá, voy a copiarlo y lo vamos a explicar. Entonces es mejor con autocompletación porque hago cositas. Listo, empezamos acá. ¿Qué es lo primero que vamos a validar cuando presionen el botón? Que hayan ingresado un email, que el email tenga una entrada, por eso aquí utilizamos la clase utilities. Aquí para utilizar la clase utilities hay que importar las clases y luego le damos, si el email no es válido, le decimos que debe ingresar un email válido, vamos a ingresar el password y ya, cuando ingresen el password, ahora sí, vamos a decirle que nos ejecute, que nos cree el método login. Recuerde que todos estos métodos hay que colocarles el modificador asíncrono y vamos a validar en login, aún no le hagamos nada en el login, solamente probemos la interfaz de nuestro proyecto a ver cómo nos quedó, las validaciones pues locales. Vamos a correr a ver si esto corre con todas manos rojos que hay ahí, a ver si nos los quita país derecho. Muchas veces corriendo el proyecto una vez y volviendo, ya el man es capaz de reconocer a las clases. Eso es un lío del Visual Studio. El estudio no está bien hecho. ¿Cómo? Sí. Hay que convivir con eso. Eso es lo que hay. ¿Sí o qué? Bueno. Pero yo no creo que eso sea el community. Creo que eso es genérico. Bueno, entonces, a ver, nada que le ponemos el tema de las márgenes. Ahora las ponemos. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo aquí login? Me dice, debes ingresar un email. Y si el email es cualquier cosa, XXX, eso no es un email, ¿cierto? Si le decimos login, él nos dice, no, debes ingresar. ¿Cómo? No, no le hemos puesto uno de las marcas, que está pegado ahí a todo el borde. Ahora, si le ingresamos un email válido, si le decimos xxx arroba xxx.com, eso no existe, pero es un email válido, ¿cierto? Y le decimos login, ahí nos dice, debes de ingresar un password. Si el password es aquí cualquier cosa y le decimos login, listo, ahí vamos. Y aquí tenemos el
remember me. ¿Sí o qué? Ahí vamos con nuestra interfaz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si ese email XXX con ese password sí son válidos en la base de datos. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, paremos el proyecto. Epa, ¿yo qué hice aquí? No hay notificaciones. Vamos a parar aquí el proyecto. Y luego de que paremos el proyecto, entonces ahora sí vamos a implementar este botoncito de login. Entonces, ese botoncito de login, ¿cómo lo vamos a implementar? De la siguiente manera, muchachos. Vamos a arrancarlo aquí y se los voy a explicar. Vamos a copiar todo este codiguito. Vamos a hacerle una pequeña modificacióncita y ya lo probamos. Yo todavía estoy buscando mi tecla fina, creo que por acá está, esta es, listo. Control C, por fin la encontré. Entonces, en el login vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos digan login, ¿qué será lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es, vamos a poner el Activity Indicator a dar vueltas, porque estamos consumiendo algo. Listo. Y vamos a crear un login request. ¿Qué es el login request? El objeto que le vamos a mandar en el post, o sea, el que estamos mandándole acá. Este es nuestro login request. El objeto que enviamos en la cabecera del método. Este es nuestro login request. Listo. Luego de armar nuestro login request, ¿ya qué hacemos? Vamos a decirle, vamos a convertir ese objeto, vamos a serializarlo en un JSON. Para serializarlo en un JSON necesitamos importar esta librería que es la NewtonSon-JSON. Ahora, este no sirve con que sea JSON. Hay que convertirlo en un HTTP content. ¿Cómo lo convertimos en un HTTP content? Con esta instrucción. Le decimos que es igual, que vamos a crear un HTTP content, lo hacemos con un string content ¿de qué? Del JSON request, vamos a codificarlo UTF-8. Esa codificación UTF-8 es la que permite que haya tildes, señas, pues los caracteres latinoamericanos. Luego, ¿qué hacemos? Y de aquí para allá lo mismo, le estamos diciendo que estamos creando un cliente que es igual a un new HTTP cliente. ¿Cuál es la dirección base? La dirección base es Zulu Software. ¿Cuál es la URL? Vamos a ejecutar un login. Ahora, la respuesta de nosotros va a ser ¿cómo? La respuesta es igual, response es igual a ¿qué? Await, porque es un método sincrónico, y aquí ya no le decimos get async, porque no estamos haciendo un get, sino que estamos haciendo un post. Le decimos post async. ¿Qué le pasamos? La URL y el objeto content, que ese viene siendo el body del requerimiento. Él va y ejecuta. Si el status es diferente, si no es status code, o sea, si devolvió algo diferente a 400, entonces le vamos a parar el Activity Indicator y vamos a decirle error, usuario o password, error de usuario o password. Y lo mandamos, limpiamos el password y lo mandamos allá. En caso de que reviente por otro lado, aquí me faltó algo que se lo voy a poner ya mismis, es que en caso de que reviente porque no haya comunicaciones, no haya internet, lo que sea, entonces ¿qué vamos a hacer?